Buenas noches, bienvenidos a otro jueves sin tacones. Otra noche. Buenas noches a todos nuestros viewers. Steffi, buenas noches. Buenas noches, Lili. Saludamos a todos, contentísimas, un jueves más de su programa Sin Tacones. Invitamos a todos nuestros viewers a que se conecten, a que compartan por Face, ¿no? Y tenemos una super noche. Sí, señor. ¿Verdad? A que le den me gusta al programa, no olviden, tenemos redes, estamos estrenando Instagram, canal de YouTube, Facebook. Ajá. Entonces, el Instagram y Facebook Sin Tacones Oficial, con doble F, y nuestro canal de YouTube Sin Tacones TV, todo pegadito. Y ahí nos encuentran, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado el día hoy, Chocolate Sol? No, Chocolate Sol, los jueves son de Chocolate Sol, pero no muy contentas. Hoy tenemos un tema súper especial, ¿no? Cuéntame, ¿de qué te estás? Bueno, a ver, todos los jueves traemos nuevos temas y hoy hemos decidido trabajar un tema supremamente importante y es el papel de la mujer en la Biblia. Así que tenemos dos invitados súper geniales que vienen a dar sus puntos de vista desde sus diferentes áreas, ¿no? Bueno, me parece bien. ¿Qué tal si los conocemos? Sí, pero que saluda Aleja primero o los presentamos. Claro. Aleja, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a nuestros dos invitados. Estoy aquí en medio de estos dos guapos hombres. Les damos la bienvenida a todos nuestros viewers en la noche de Jueves de Sin Tacones. Aquí muestro que estoy Jueves de Sin Tacones para que después no me digan que es que yo hago trampa y que me vengo entonces entaconada. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, les comentamos a todos nuestros viewers que tenemos un programa muy especial, un programa tipo, digamos, debate, por decirlo de alguna manera, en el que vamos a compartir muchas ideas. Sí, buenas. ¿Tienes compañía? Tengo compañía. Bueno, yo invito a todas las personas que se están conectando en este momento a que por favor compartan esta publicación, le den me gusta y empecemos como una noche más de Jueves de Sin Tacones. Esta es muy importante compartir el programa porque así pues obviamente vamos a tener más personas visualizándonos y mucha más participación en la noche de hoy. Por favor le pido a nuestros productores que me pongan la parte donde yo pueda ver quiénes se están conectando mientras estoy compartiendo el video. Ya se están saludando. Ya están saludando, Ya sí, están entonces le damos la bienvenida. A Gise Castro, Alicia, es que no alcanzo a ver quiénes se están conectando. Entonces, a ver, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle paso a la doctora Lili, para que ella nos cuente quiénes son nuestros invitados mientras yo me conecto desde mi celular y empiezo a compartir. Lili. Gracias, Aleja. Bueno, yo voy a presentar a nuestros invitados. Uno de ellos es un abogado muy reconocido en esta ciudad, ya de muchos años de litigio, magíster en Derecho Penal, con quien tuve la oportunidad también de trabajar acá en Uniciencia. Así que para mí es un honor y un placer presentarles esta noche al doctor Gabriel Beltrán, un penalista buenísimo en su trabajo. Pero además el doctor Gabriel es pastor de una iglesia cristiana y por eso quisimos invitarlo el día de hoy por su formación y por todo aquello y por su conocimiento del tema religioso, pues que es el tema que nos acoge la noche de hoy. El segundo invitado es Raúl Eduardo Quintero. Él es economista, egresado de la Universidad Industrial de Santander y también es egresado de Uniciencia, así que es un honor pues que nuestros panelistas están vinculados pues con nuestra Universidad Uniciencia. Raúl Eduardo es ateo, ¿sí? Entonces ustedes saben, los ateos no creen en Dios. Entonces el tema del papel de la mujer en la Biblia lo va a dar de su concepción, de su formación como una persona atea. Luego nos contará realmente qué es eso de ser ateo, ¿no? Bueno, quiero resaltar porque de todas maneras es un tema que va a tocar susceptibilidades, creencias, que todas las opiniones son personales. O sea, son personales, es lo que pensamos, lo que creemos y por lo que actuamos, por lo que estamos regidos. Entonces, espero no se vayan a sentir incómodos ni sean irrespetuosos porque pues trataremos de manejar todo el tema con el respeto que se necesita para poder abordar este tema. No, y es que otra cosa, Steffi, es que también tienen la oportunidad pues, de opinar lo que pues de su formación, de su creencia, de su convicción, ¿no? Entonces, le damos paso pues a Aleja para que nuestros panelistas quieran saludar
se presenten Mire, también. mire todas las personas que están Ya saludando. ya sabemos que esto va a ser un programa de mucho desde debate. Barranquilla, Eric Martínez, Jennifer Garcés, el concejal Jorge Flores, un saludo especial para él, mi tía Mari desde Becerril, un abrazo a todos los que ya se conectan. Gise Castro dice, doctora Lili, te ves súper linda. Y bueno, Ay, ella tan divina. entremos entonces ya en materia con nuestros invitados que están, que pues tocan el tema. Bueno, entonces vamos a empezar. La temática es como hacer una serie como de preguntas, como de realmente cuál cree cada uno que ha sido realmente el papel de la mujer en la Biblia, pues Sin Tacones, ustedes saben, es un programa de empoderamiento femenino y pues obviamente el tema nos cae muy a tono con todo lo que nosotros hemos hecho durante el transcurso pues de que nació Sin Tacones. Entonces no sé si les preguntamos a ellos qué piensan del tema, lo creen importante, no lo creen, realmente hubo un papel importante en la Biblia por parte de la mujer, ¿sí? Bueno, ¿o no? ¿Tú qué dices? Hoy que tú enviaste, hoy que se envió la promoción del programa, ella muy linda mandó a ella comiéndose una manzana. Entonces, a mí sí me surgió una duda y espero pues nuestros panelistas nos la respondan, y es que la gente o acusa que en la Biblia o se enseña o se adoctrina de que por una mujer tuvo comienzo el pecado y a causa de ella todos morimos. Yo estuve andando en esas palabras y buscando, Sí. y pues realmente dice que eso no procede de la Biblia y que se han utilizado durante siglos para justificar la discriminación de la mujer. Aún hoy existen fanáticos que responsabilizan a las mujeres de todos los males de la humanidad y recurren a textos religiosos para explicar por qué creen que hay que someterlas. Pero, ¿era la intención de Dios que la mujer fuera despreciada y maltratada por el hombre? Quiero que... Bueno, hay algo muy cierto y es que según los textos bíblicos, ¿no? Dios mandó a Eva y a Adán al paraíso y por la tentación, o sea, por culpa de Eva, de la mujer, pues obviamente luego los condenó a ya no estar en el paraíso. Pero, ¿sí, no? pero mire, él no maldijo al hombre ni a la mujer, él Pues maldijo espérate a la que serpiente. Pues exacto, entonces esperemos a ver ellos qué nos dicen. Entonces no sé, Aleja, ¿con quién vas a empezar? ¿Con el doctor Raúl o el doctor Gabriel frente al tema del si la mujer fue responsable según los textos bíblicos del pecado? La ¿no? pregunta es, ¿Por qué del pecado? ¿era la intención de Dios que la mujer fuera despreciada y maltratada por el hombre? ¿Qué dice la Biblia? Ok, bueno, entonces vamos a partir de esa pregunta, damos la bienvenida, aquí hay mucha gente que se está conectando, les damos un cordial saludo, entonces bueno, aquí el que quiera puede empezar, eso no se preocupen. Bueno, la idea entonces es responder esa pregunta que hace Stephanie sobre realmente pues este tema del papel de la mujer en la Biblia, hay que empezarlo a cuestionar, pues desde una cuestión, desde una interrogante, y es precisamente ese, ¿cuál es el papel que jugaba la mujer o dentro de los textos bíblicos? ¿Cuál era el objetivo de resaltar a la mujer, o si se resaltaba, o si por el contrario pues se minimizaba su papel, su rol? Y lo que dice pues Stephanie con la pregunta, entonces pues te voy a dar paso a ti para que ya después el doctor Gabriel pues también nos dé. Entonces Raúl, cuéntanos primero, pues quiero que le des la bienvenida a los viewers, que le cuentes tú qué haces un poquito. Bueno, ya ahora Lili te presentó, pero yo quiero que tú digas lo que tú quieras contar de ti y pues que te familiarices con las personas que nos están viendo y les cuentes por qué eres ateo primero, qué es eso de ser ateo y por qué elegiste ser ateo. Bueno, buenas noches. Primero muy contento de estar acá en el programa. Creo que es un espacio necesario para el debate de las ideas y cuando uno expone las ideas en público es donde sabe qué fortalezas tiene su argumentación. Soy de formación economista, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias, muy orgulloso de ser egresado de la universidad. Y pues inicialmente no era ateo, o sea, inicialmente era muy creyente, pero con el pasar del tiempo, con el estudio, con... Problemas técnicos, pero bueno, ahí vamos. ¿Otra vez? ¿Que se presente otra vez? ¿Sí? ¿Que se presente, no soy yo? ¿Sí? ¿Toca volver a empezar? Bueno, entonces qué pena con ustedes, pedimos disculpas, tenía aquí nuestro invitado el micrófono apagado, entonces ahora sí, qué pena,
Listo, primero buenas noches, muy contento que se den estos espacios de debate, es importante para uno como persona tener ese espacio de exponer al público todo tipo de argumentos para saber qué fortalezas tiene uno en su argumentación. Sí. Inicialmente, bueno, soy economista de profesión desde 2006 de la Universidad Industrial de Santander, soy egresado de la Facultad de Derecho, próximo a graduarme en octubre, muy orgulloso de ser egresado de la universidad. Y no fui ateo siempre, no fui escéptico siempre, tuve una formación bastante religiosa inicialmente y con el pasar del tiempo, con el estudio, en el momento que tenía para estudiar, comencé a preocuparme por plantearme si existía o no Dios y de ahí, dependiendo de eso, pues hacer mi vida con o sin un Dios. Y obviamente pues llegué a la conclusión de que no existe ninguna evidencia racional de que exista un Dios. Como el tema de esta noche es... ¿Tú no crees en ninguna fuerza llámese espiritual o lo que sea, Suprema, que te guíe simplemente? No, para nada. Yo creo todo que es natural, todo tiene una explicación natural. No hay nada sobrenatural desde mi concepción. No existen ángeles, almas, dioses, demonios, diablos. Eso no existe. Eso hace parte de una mitología y que no tiene ningún sustento o evidencia racional. Pues como el tema de esta noche es es un tema de tocar el tema de la mujer desde un punto de vista muy particular como lo es la Biblia, pues he traído la Biblia. Definitivamente para uno poder decir si cree o no en ella, tiene que conocerla, tiene que saber si realmente dice la verdad, no lo dice. Entonces pues tuve que estudiarla muchísimo, confieso que la leí alrededor de unas 7 veces consecutivas desde Génesis hasta Apocalipsis sin saltarme ningún versículo, ni esos que dicen Mahalajel, entró baja la tierra Zorobabel, todas esas genealogías, todas las recibí, las estudié, analicé por qué estaban ahí o no, y pues la conozco, creo que la conozco y por eso puedo decir con franqueza que no creo en ella. No creo. Listo, perfecto. Bueno, entonces esto es como una breve introducción y ahorita ya vamos a entrar en materia como tal en la temática, porque pues vamos a hacer unas preguntas y la idea es que pues ustedes nos respondan. Bueno, doctor, bienvenido a Sin Tacones. También es muy grato para nosotros contar con estos dos participantes, pues primero que son parte de nuestra familia uniciencista y pues lo mismo que le dije aquí al doctor Raúl, que te presentes ante los viewers, que les cuentes un poquito tú qué haces, cuál es tu formación y en qué crees tú. Bueno, muy bien, agradeciéndoles esta oportunidad tan interesante de estar compartiendo con ustedes acerca de esta temática. Yo soy abogado de profesión, me he dedicado al derecho penal, me especialicé en esa área, también terminé una maestría en esa área y pues vengo litigando durante unos 18 años única y exclusivamente en el derecho penal. He alternado con la cátedra universitaria y algunas actividades ahora hace un tiempo de predicación del Evangelio como obrero. Y frente a la pregunta que nos hacía la compañera en el sentido de si la Biblia conecta con el maltrato o la discriminación del hombre hacia la mujer, la respuesta es un no rotundo, porque bajo ninguna perspectiva la Biblia hace apología de la discriminación hacia la mujer, por el contrario, la enaltece, reconoce la importancia de la mujer. Hay actitudes individuales de algunas personas que de pronto puedan malinterpretar algunos conceptos, pero en realidad, bueno, y hay que entender el tema de a qué nos referimos con la Biblia, ¿no? Está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene unas posturas que algunas personas, incluso estudiosos, han tildado a Dios como genocida, por ejemplo. Y pues es respetable una posición de esa naturaleza porque tiene algún sustento bíblico para que ellos concluyan de esa manera. Pero en el Nuevo Testamento, en realidad, el mensaje de Jesucristo es un mensaje totalmente diferente que va direccionado a tratar en igual manera al hombre y a la mujer y a no hacer ninguna sección
entre los dos géneros. Por el contrario, la Biblia enaltece y engrandece la labor de la mujer y el rol de la mujer que es tan necesario en una sociedad. Bueno, vamos a un momento entonces acá porque aquí dicen los viewers que no se escucha. ¿Ya se está ¿Sí? escuchando? ¿Ya se está escuchando? Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces aquí tenemos dos puntos de vista. La idea entonces es que paso a Liliana y a Stephanie, que ellas pues hicieron una investigación muy a fondo para que hagan unas preguntas y aquí pues podamos responderlas desde dos perspectivas distintas, desde dos puntos de vista distintos, y vamos también a compartir con los viewers. Antes de pasar a ella les digo que les doy la bienvenida. Julián Alberto Espina, buenas noches, excelente tema. Sandrita Camacho, bueno, decía que no se escuchaba, pero le damos la bienvenida. Paola Delgado. Aurima Yerli dice que no está de acuerdo, que la Biblia no la enaltece. José Manuel Serrano Mantilla, el papel de la mujer en la Biblia es muy importante porque sin ella no hubiese podido cumplir el misterio de la salvación. Además, también debemos ubicarnos en el contexto histórico, geográfico y social en el cual fue escrita la Sagrada Escritura. Y bueno, entonces les vamos a dar paso a Lili y a Steffi. Bueno, ya nuestros viewers están... Ay, perdón. Hubo acá una cuestión de... ¿Me estoy oyendo? ¿Ahí? Ok, hubo una cuestión aquí técnica, un accidente. Pero mire, muy contentísimos porque se está conectando Juliana, José Alberto, Elkin desde Barranca, Luz Nayibe, Sandra. En fin, están todos nuestros viewers súper conectadísimos y ya hay pues algunos comentarios y quiero leerlos para pasar a hacer como las preguntas a nuestros invitados. Aurima Yerli dice que en Primera de Corintios, ¿lo pueden leer, Steffi? Que mi celular... Dice, Primera de Corintios, Vamos a Primera empezar de a- Corintios sí. 14, 34, 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Eso dice Julián María. Hola, buenas noches. Bueno, todo el mundo. Entonces dice, contradigo la Biblia. No la enaltece. Bueno, Ok, entonces, lo que hemos investigado, pues yo me puse a investigar el tema y estudiar alguna serie de textos bíblicos y encontraba yo algunos apartes, pues obviamente que muestran como ese sometimiento de la mujer hacia el hombre, que pues hablábamos un día con Steffi, con las chicas cuando estábamos pues creando este programa y la verdad pensábamos cómo dentro desde la misma religión en algunos casos se ha subyugado a la mujer como tal, ¿no? Yo encontré algunos textos bíblicos, no sé si los empezamos a leer de una vez o pasamos a tu pregunta, porque tú tenías una pregunta desde el comienzo. y yo quiero dar pues bueno, yo voy a dar, es mi posición, ¿no? Yo sí creo en Dios y creo en la Biblia como instrumento de poder como seguir una metodología o un estilo de vida que nos lleve a ser cada día más parecido a Él, porque somos o fuimos creados con ese propósito, y llevar una vida en paz, en amor con los semejantes. Entonces, con respecto a lo que decía Auri, de que digamos de que la Biblia no enaltece a la mujer, yo encontré que la ley de Israel sí le concedía una posesión honorable a las mujeres y fomentaba el respeto por sus derechos. Sin embargo, a partir del siglo IV antes de nuestra era, el judaísmo se dejó influir por la cultura griega. Recuerdan que en el libro Es más fácil ser hombre, pero prefiero ser mujer. La profe Luisa nos contaba que los griegos, los filósofos y los sabios, eran los que más duro le daban a la mujer, por decirlo así, la discriminaban, le hacían sentir menos. ¿Cómo es la palabra? Se me olvidó la palabra que... ¿Cuál? Aleja, por favor, esa palabra donde el hombre odia a la mujer. Repudia. No, Misógeno. 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 Eran personas misógenas. Entonces, digamos que se contagió la ley, por decirlo así, y el judaísmo se dejó influir por esa cultura griega que consideraba inferior a la mujer. Y de ahí, por eso, se comenzó como a apartar a la mujer de los puestos de, por decirlo así, ya usted no puede congregarse, usted no puede recibir educación en la sinagoga. Bueno,
como para, digamos que... Como para ambientar. Para ambientar. Yo la verdad encontré un texto y yo sí nunca no me imaginé que eso estaba en la Biblia. Levíticos 15, del 19 al 20. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Es decir, la mujer en esos días era casi Inmunda. era la palabra inmunda. O sea, yo decía, eso está en la Biblia, no puede ser. Yo sí quiero de verdad que nuestros panelistas nos cuenten, porque los que pues somos cristianos, y yo también creo en Dios, obviamente, sabemos que existe un Antiguo y un Nuevo Testamento, ¿cierto? Todo esto es del Antiguo Testamento, pero yo sí quiero que nos cuenten desde el contexto, porque si yo veo la Biblia desde allí, yo veo que la mujer está Rezagada, está rechazada. apartada, es decir, en la creación ni siquiera se tuvo cuenta la mujer, porque si yo empecé a leer unos textos, unos versículos de Génesis, y Dios no creó un día para la mujer, es decir, un día hizo esto, otro día hizo esto, luego hizo al hombre, y luego pensó en algo idóneo para el hombre, y pensó en la mujer, pero después de haber pensado en otras cosas. Pero cuando creó a los animales, sí hizo hembra y macho. Entonces sí pensó como en la reproducción. O sea, él no creó a la mujer, él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando se dio cuenta de que ese hombre estaba solo y que a los animales sí le había hecho pareja, pues igual ellos nos explicarán mejor. Yo aquí defendiendo acá la Biblia, ¿no? Pero que no se note mucho el cerebro. Mi posición es de una posición en donde yo no había leído estos textos, yo soy honesta, no los había leído, pero sí debo decir que mucha gente se ciñe por una religión, ¿cierto? Y ahí fácilmente debe entenderse que la mujer en esos 7 días pues, del periodo, que es cuando nosotros cambiamos nuestro humor y somos diferentes y los hombres no nos entienden, bueno, en fin, ¿no? Un comentario. Sí, pero espérate, entonces acá en Levíticos, que era Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí. La mujer era repudiada, o sea, era apartada Yo le de comentaba todos. eso a Alejandro, ¿Sí? yo le decía, yo le No dije, es fácil, es decir, que te aparten de tu comunidad. y de hecho tenía que estar, era como una cuarentena, porque decía unos versículos también que yo leía, que la persona que se sentara en la cama donde ella dormía ya estaba contaminada. O sea, como si uno tuviera varicela. Entonces yo sí quiero que sarampión. saludes a nuestros viewers que se están conectando y que pasemos entonces Listo. a que nuestros invitados nos contesten dos. Uno, el tema de la creación, en qué lugar estaba la mujer en la creación para Dios, y dos, cómo se entiende este texto de Levíticos, que me parece supremamente interesante. Y aprovecho para saludar a mi mamá que está conectada y dice, mami, te amamos, te Mire, amamos todas. Tenemos al distinguido doctor economista Isaac Guerrero Rincón. Él tampoco cree en Dios. Isaac, un abrazo, esperamos tus comentarios, tus puntos de vista. Sandrita Camacho, Paola Delgado, María Alejandra Lipio de Mi Barranquilla. amigo José Alberto Rodríguez, gracias Betico por vernos. Jenny Castellano, José Manuel Serrano Mantilla dice, el papel de mujer en la Biblia es muy importante, porque bueno, ya se lo leyeron, ¿cierto? Carmen Hidalgo, Leivis Púa desde Cartagena. Levi Pavón dice que la mujer es sometida, que es lo que estamos precisamente tratando de entender No, esta no, noche. no, es que yo tengo ahí una confusión con Lenin, porque yo no entiendo si él lo está diciendo. ¿Debe ser sometida? Sí, porque yo no Como una entiendo. La afirmación. mujer debe ser sometida, y en otra parte dice, a la mujer toca tenerla con un látigo al lado. Con el Yo creo látigo. que él está afirmando y no está preguntando. Pero no, porque después dice, la Biblia es un escrito literario por parte de hombres superiores de la época. Bueno, no sabemos, y pues si digamos Que fije su si es posición, una sí. afirmación, entonces digamos que uno a veces dice, vamos a hablar de ciertos temas, porque uno piensa que todavía en esta sociedad no hay personas que tienen posiciones extremas, ¿sí? O que en esta sociedad todavía hay, digamos, una forma para tú respetar las opiniones, o para tú decir, bueno, hay cosas que ya se salen como de contexto, que tú dices, ¿de verdad hay gente que piensa de esta forma? Sí. Entonces, pues bueno, Lenin, está muy bien que estés viendo este programa. Si ese es tu pensamiento, pues está muy bien que nos veas para que también puedas quedarte con otro punto de vista, con otra, de pronto hasta del propio doctor, que no sé si está de acuerdo con estas afirmaciones que hace Lenin, que la mujer debe ser sometida y que la mujer hay que tenerla con un látigo al lado. Entonces es muy chévere, porque uno puede también mostrarle otra visión de las cosas. Ya pues obviamente cada quien se quedará como con su pensamiento y eso. Entonces bueno, Rolando Villamizar nos saluda, Juliana María Ceros, y bueno,
Entonces, bueno, vamos a entrar como en materia. Ya pues habíamos dicho que, pues Stephanie ha hecho una pregunta del rol de la mujer en la Biblia. Entonces yo quiero que tú contestes la pregunta, pues porque el doctor Gabriel ya nos contestó, y que nos contestes la pregunta y nos digas pues un poco más acerca de lo que tú has podido encontrar en el tema de la mujer dentro de lo que leíste de la Biblia. Listo. Sí, primero que todo es que nuestra sociedad y personas que piensan así de manera tan radical casi siempre se apoyan en nuestros valores occidentales que son fundados en una Biblia, en la Biblia. Entonces no podemos desconocer que nuestra sociedad, a pesar de haber avanzado bastante, todavía tiene sus raíces en el cristianismo. A nosotros como sociedad nos rige un sistema de valores y una ética, y esa ética viene del cristianismo, viene de la Biblia. Por eso encontramos una tradición machista en nuestra sociedad. Yo considero que la Biblia sí promueve el machismo, sí hace misoginia, sí tiene una posición que la mujer es inferior y fue creada como un complemento del hombre. Eso enseña la Biblia, cosa que yo no comparto, obviamente, por eso me aparto de ese libro, diciendo cómo es posible que en pleno siglo XXI el Dios esté diciéndoles a estos contemporáneos de que la mujer fue creada, procede del hombre, una cosa, porque es que se ha dicho que es otro contexto, fue en otros tiempos, y se supone que el Dios que está en la Biblia dice que Dios es inmutable, que Él no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, es decir, que lo que pensaba antes no lo cambia. A pesar de eso que dice la Biblia, que Él no cambia, los teólogos dicen que sí, que Dios ha variado su posición a través del tiempo y lo han llamado dispensaciones. Entonces han sabido diferenciar que una cosa era cuando fue en la creación, que se llama la inocencia, otra cosa fue cuando ya el hombre pecó y es la conciencia, otra cosa es antes del diluvio, que fue el gobierno humano, después fue la promesa con Abraham, después vino la ley, que fue bastante rígida, que ahí donde se ven más la mayor cantidad de versículos que se citan en contra de la mujer. Reconozco que están en el Antiguo Testamento, y como decía mi colega aquí, el panelista, él reconoce que en el Antiguo Testamento se pueden extraer algunas posturas bastante criticables desde hoy en día. Pero ahí no termina todo. En la gracia o en el Nuevo Testamento ya habían leído Primera de Corintios, es una carta también, ya que se supone que estamos en el periodo de la gracia, que ya Jesús vino y que cambió toda la ley, que la derogó, o que por lo menos esto eliminó lo que era bastante vejamen para la mujer. Pero no, en el Nuevo Testamento también se encuentran expresiones como que la mujer aprende en silencio, la mujer esté sujeta al marido, la mujer está sujeta a la ley del marido mientras esté viva. Versículos que dicen, que resaltan, por ejemplo, en Primera de Pedro dice, la mujer que sean como Sara, que llamaba a su marido Señor y le obedecía de esa manera, con ese respeto, diciéndole Señor, que era su Señor. Y efectivamente eso enseña la Biblia. Si se nos remontamos al Génesis, cuando la castigan, cuando Dios impone ese castigo, lo que dice es que su marido se enseñoreará o ejercerá dominio sobre ella. Entonces, que un Dios mismo como castigo le ponga a la mujer que sea una cosa del hombre, eso hace que se generen posturas tan radicales como las que vemos en algunas personas. Claro. Espero que no, ya claro. Del Big Web no sea eso. O sea, sí, pero yo también. Sí se pero él encuentra dice calle, que sí. En la O calle sea, sí él se dice encuentra. que... Él dice mi opinión es porque así lo veían en la época, Perfecto. no porque realmente él lo piensa. Y hoy en día la sociedad, hay personas que ven a la mujer como instrumento, como sustantivo y no como lo que es, verbo y protagonista de la historia. Yo quiero hacerle una pregunta aquí al doctor Gabriel. Doctor, ¿por qué? Porque es que yo este tema es muy chévere, ¿no? Porque lo hace cuestionarse a uno de muchas cosas y pues evidentemente, y para todos los que me conocen, pues yo soy feminista, me gusta mucho el tema de género, de la defensa de los derechos de las mujeres, y yo siempre me cuestionaba por qué no hay un evangelio de una mujer en la Biblia. Sí, desde el primer momento, ¿por qué no hay, si sabemos que de todas maneras alrededor de Jesús, alrededor de todo eso, habían mujeres protagonistas que de pronto, y sabemos, y pues para muchas personas que les gusta la lectura, pues digamos, más allá de la Biblia como tal, de otras versiones, de María Magdalena, de otro tipo de, digamos, de
posturas y teorías, y yo decía, sería muy interesante leer el Evangelio de María Magdalena porque sería muy chévere conocer la postura desde el punto de vista de ella y por qué no se incluyó, o tú qué nos puedes explicar un poco de ese tema. Bueno, yo plantearía, pues tratando de hacer un ejercicio retrotrayéndome al estado en que se suscitó esa recopilación por parte de algunos hombres de esa historia de un tal Jesús que vivió, que para algunos de nosotros es Dios, por ejemplo, para otros es un profeta, alguien que hizo algunos milagros, para otro pues un loco que decidió morir supuestamente por la humanidad y para el perdón de nuestros pecados. Pero creería que el mismo ambiente me gustó mucho, la verdad no conocía esa historia, me pareció interesante de cómo eventualmente se pudo haber permeado de la cultura griega el pueblo de Israel. Ahora, yo, aunque pareciera un contrasentido lo que voy a decir, lógico, yo no me atrevo a maldecir a nadie, desde luego, pero considero que, y ese estudio lo revisé precisamente cuando estuve mirando lo del tema del genocidio, Sí. y tuve que leer, por ejemplo, a Hannah Arendt, que es una filósofa alemana que ha escrito unos temas bien interesantes. Ella, aunque es judía, critica su propia nacionalidad judía en el sentido de que ese sitial en que los judíos se han colocado a sí mismos de ser el pueblo escogido, en algunas oportunidades les ha permitido entonces menoscabar los derechos de otras naciones y tratar como ciudadanos de segunda clase a otros que estén alrededor de ellos. Entonces, para mí, a pesar de que creo en la Biblia, igual respeto me merece un palestino, a un judío, a un venezolano, un colombiano, en fin, ahora con todo este éxodo que tenemos de nuestra república hermana Venezuela, quien de a paso le decimos bienvenidos venezolanos, nosotros fuimos bendecidos a través de la economía que ustedes tuvieron y ahora creo que debemos darle algo de lo que recibimos. Entonces yo lo que pienso es que rico, y creo que las mujeres tenían toda la misma capacidad de los hombres para haber escrito. He leído algunos textos sobre el Evangelio según María Magdalena, entre otras cosas, las primeras que se enteraron de la resurrección de Jesucristo fueron las mujeres. Las mujeres, sí. Ellas tuvieron esa bendición de ir al sepulcro y encontrarse con que el sepulcro estaba vacío y fueron a compartir pues esa alegría con sus correligionarios, a hablarles de ese momento tan especial. Entonces yo lo que creo es que se malinterpreta algunos versículos. Por ejemplo, ese versículo que ustedes leyeron ha servido de base para que haya unas religiones supuestamente cristianas en donde la mujer no la dejan predicar con argumento en ese solo versículo. Entonces, un texto fuera de contexto y sin analizarse en forma integral con toda llamémoslo, la normatividad bíblica, todo el contexto de la escritura, pues termina siendo un artilugio de sometimiento hacia los demás. En cierta ocasión, por ejemplo, la Biblia hablaba de que los hermanos se reunían de casa en casa, ¿cierto? Y a alguien se le ocurrió decir que la construcción de lugares destinados para la predicación no estaba de acuerdo al criterio de Dios, porque la Biblia decía que se reunían en casa en casa. Y él formó una doctrina, y hay muchas personas, y se reúnen en casas y argumentan que son la verdad porque ellos se reúnen en casas conforme dicen hechos. Entonces, lo que sucede es que hay posiciones extremas. Si uno mira históricamente qué pasó ahí, al parecer hubo un escándalo en el lugar donde Pablo predicó, que fue ejecutado por una hermana en ese momento, que interrumpió, como lo podía haber hecho un hombre o cualquier persona, interrumpió la predicación del apóstol, y en ese momento, en ese contexto, salió esa frase de ese hombre frente a la actitud de la persona, como cuando en un juzgado viene una persona, así sea un hombre o una mujer, e interrumpe, pues el juez tiene que decirle por favor guarde silencio, ¿cierto? Si no entiende cuál es el esquema del procedimiento que estamos tratando acá, indague, investigue sobre eso, pero creo que lo que se ha hecho, y yo no estoy de acuerdo con lo que decía mi doctor, que el machismo proviene de la Biblia. En realidad el machismo proviene, por ejemplo, de la cultura romana, por ejemplo. Allá había el pater familia, donde la mujer sí era considerada como una cosa, y donde la mujer no tenía derecho a heredar, donde la mujer era un bien que no podía ni hablar.
Cuando la Biblia habla de que la mujer se dirige a su esposo con respeto, y nosotros con mi esposa hemos predicado mucho sobre eso, del sometimiento, la gente lee solamente ese versículo, pero no lee otro que también nos envía a nosotros los hombres a someternos. Dice, someteos los unos a los otros en el amor de Dios. Mire, yo he tenido experiencias donde por no hacerle caso a una opinión de mi esposa, puede ser que ella no sepa nada de carros, pero después de que ella me diga, mi amor, a mí me parece que este carro más bien no lo compremos, créame que he tenido experiencias muy duras de que por no someterme a un criterio de mi esposa frente a un tema específico, han venido consecuencias de pronto difíciles para nuestra economía. Entonces yo he aprendido personalmente a respetar muchísimo la opinión de mi esposa. Para mí es muy importante, no sé de pronto otras personas que cristianismo profesen, que traten de mirar a una mujer, a la esposa como algo por debajo. Es más, hay algo que hemos compartido mucho con mi esposa. Yo provengo de un hogar, yo fui único hijo. Mi esposa era la mayor de 3 hermanos. Entonces, y mi suegro tenía una particularidad porque mi suegro era de Río Negro, un hombre campesino, trabajador, y él, por ejemplo, le decía a mi esposa, usted no vaya a ser pendeja de esas mujeres que va a vivir de un hombre y que se va a mantener humillada a un hombre que porque trabaja, porque la humillación pues viene de muchas aristas, ¿no? Sí. No solamente verbal, física, también económica, hay violencia económica. Algunas mujeres que sienten que no son capaces, y claro que pueden ser capaces solas de salir adelante. Entonces, resulta que mi esposa, entonces mi suegro le decía, venga, le enseño a colocar una puntilla, venga, le enseño a manejar y bueno, ya he mejorado, pero en los arreglos de la casa inicialmente lo hacía mi esposa, cuando ese es el rol llamémoslo el rol que tradicionalmente masculino, ¿cierto? Que supuestamente nos han estigmatizado. Exacto. Ahora, entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? En el caso particular de nuestro matrimonio, que algunas falencias de mi crianza son fortalezas en mi esposa, y algunas falencias en la crianza de mi esposa son fortalezas en mí, y no es que ella sea mi complemento porque ella es menos que yo, no. En realidad ella me hace a mí, sin ella yo no podría ser lo que soy ahora. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, entonces súper chévere, porque aquí ya empezamos a entrar y abrir como un poquito el panorama al tema pues ya como de una sana doctrina, ¿sí? Porque aquí también ya estamos hablando un poquito de cómo algunas, y tú lo expresabas muy bien, cómo hay algunas iglesias o algunas instituciones que han tomado ciertas partes de la Biblia, han tergiversado de pronto, pues de cierta manera. Hay cosas que son muy explícitas, que cualquier persona pues que las lea las puede interpretar de la misma manera, pero como también hay otras, que tú también lo decías, hay otras que también se deben resaltar, no solamente porque sí, hay que decirlo, pues sí fue escrita por hombres y en esa época esa era la cultura, la sociedad que imperaba, que a pesar del tiempo todavía seguimos teniendo esos patrones de comportamiento en nuestra sociedad actual. Pero ¿cómo poder cambiarlo? O sea, ¿cómo poder llevar un mensaje de que si la persona cree en Dios, sea un Dios que no discrimina, sea un Dios en que acepta a los seres humanos en igualdad de condiciones? Tenemos diferencias físicas, las tenemos, pero hacemos parte de una sociedad en la que todos podemos tener igualdad de derechos y oportunidades. Tú en tu caso, que no crees pues en el tema de Dios, pero que también defiendes la postura de que es que críticamente, racionalmente y desde el punto de vista, digamos, de las teorías que has analizado, desde toda la lectura de la Biblia, has encontrado también que eso está mal y que hay que, digamos, como cambiar esa mentalidad. Entonces, bueno, vamos a darle paso a nuestras panelistas, la Lili y Steffi, para que hagan otra pregunta en torno al tema y podamos aquí seguir debatiendo. Me gustaría que los viewers también empezaran a participar. Están preguntando, necesitamos que... bueno, entonces voy a leer antes de pasar a ellas un comentario. Bueno, desde el origen de la familia se manifestaba el sometimiento de la mujer. El machismo existe desde que dijeron que Dios era hombre y que tal fuere mujer. Lenin. Bueno, eso, Lenin hace un punto muy, muy importante, porque es que realmente cuando se habla de Dios, casi siempre se ha pensado en un Dios como hombre, en un Dios masculinizado, en un Dios, y es verdad, digamos que yo pienso que, y eso es desde las enseñanzas de la familia y del colegio, porque todos los que vimos religión, de alguna manera, siempre, digamos que esa era como la enseñanza, mal o bien, pero esa era la enseñanza. Y bueno, es bastante válida la apreciación.
bueno, Javier, Andrés Niño, que también nos está viendo, aquí muy conectada con nosotras. Entonces, bueno, la idea es que las panelistas les van a hacer a ustedes unas ciertas preguntas de lo que ellas investigaron, porque yo ahorita voy a hablar de una cosa muy interesante, que se llama la teología feminista, que es una teoría bastante interesante para todas aquellas personas. Bueno, niñas, les doy paso a ustedes. Bueno, entonces, mire, Juliet Quintana dice, muy buenas noches, saludos a la profe Liliana. En cuanto al tema, quiero traer a colación una frase de Sor Juana Inés de la Cruz. Mi único pecado es haber nacido mujer en un mundo de varones. En la serie de Sor Juana. Con esto evidencia el machismo y la creencia que la mujer era inferior al hombre desde tiempo muy remoto. Aura insiste en que sí hay. Espérame, Stephanie, que ¿sí estamos viendo a Stephanie? En que sí hay elementos de la Biblia, en que sí hay elementos escritos, evangelios escritos Textos por las mujeres, sí, pero que a la Biblia, a la iglesia no les conviene sacarlos a la luz. De todas maneras, pues, el problema que hay en la Iglesia Católica Apostólica Romana, sin juzgarla ni nada, es un problema que se volvió político también por el poder que ellos comenzaron a ejercer en ese entonces. Entonces, ocultan muchas cosas según ellos. Bueno, dice, Lenny dice, la Biblia es utilizada para trazar la evolución intelectual del hombre, hay mezquindad y provecho personal por parte de pastores y religiones apócrifas. El tema no es de la interpretación, cuando hablo del hombre es intrínseca a la mujer. Bueno, dice Auri, entonces, ¿por qué seguir un libro que ha sido escrito para otras épocas en otros contextos? Perfecto. Es una pregunta interesante. Que nos la contesten de una vez. Y que nos las contesten de una vez, por favor. Bueno, entonces la pregunta... Entonces, ¿por qué seguir un libro que ha sido escrito para otras épocas en otros contextos? Ok. Entonces, pues si quieres, te damos paso a ti. Pues mi postura es obviamente que no hay que seguirlo, que es un libro que fue formado para una época en especial, en la Edad de Bronce, para un pueblo nómada, que nada tiene que ver con la realidad del ser humano en el siglo XXI y que en nada nos aporta, porque si nos basamos nuestros valores en ese libro, pues vamos a tener un comportamiento retrógrado, un comportamiento que le hace daño a la igualdad de las personas, no solo con el tema de las mujeres, sino con el tema de las personas que tienen otros tipos de orientaciones sexuales, otras personas que no profesan la misma religión, entonces se hace una discriminación. Entonces este libro, yo estoy de acuerdo que se hacen muchas interpretaciones de este libro, diversas, por eso surgen tantos credos, iglesias, porque este libro tiene muchas interpretaciones, pero hay textos en la Biblia que no se pueden escapar a un análisis simple, llano, del conocimiento normal de cualquier persona, y que le dicen es que la mujer es inferior. Entonces, totalmente de acuerdo con el comentario, no hay que seguir ese libro ya es de respeto porque fue un libro que es muy antiguo, pero en nada tiene para aportarnos a hoy, en nada tiene para enseñarnos como sociedad, y más que buscamos una sociedad donde se cambien esos valores de discriminación, donde se considera a la mujer que debe estar inscrita en la casa, que debe hacer las tareas domésticas, que no puede aportar económicamente a la sociedad. Entonces ese tipo de cosas no pueden salir sino de un libro que ya está obsoleto. Entonces obviamente de acuerdo con el comentario. ¿Y tú? Bueno, no, en total desacuerdo, en el sentido de que simplemente me voy a remitir a una sola frase que el Señor Jesús nos dejó, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que si eso no nos sirve en esta sociedad como un parámetro de conducta y de respeto, ¿qué sería un parámetro de conducta y de respeto cuando esa máxima extraordinaria que sigue teniendo vigencia, y otra por lo menos que me parece también muy importante y que yo he tratado de ponerla en práctica, y es estimar a los demás como superiores a ti mismo? En medio de que Pablo era un hombre que pertenecía a una estructura religiosa muy anquilosada y que hacía parte de, porque eso hay que mirarlo, ¿cierto? ¿Quién era Pablo y por qué de pronto algunos comentarios que él hiciera, ¿no? Alguien estaría escuchando aquí y me diría que yo estoy criticando algunas partes de la Biblia. No, simplemente mirando quién era Pablo y revisando las cosas desde este momento histórico en que estamos nosotros. Pero desde luego, si tú te lees el libro de Proverbios,
vas a encontrar unos consejos hermosísimos para tu vida. Entonces yo pensaría que considerar, es más, así fuera el libro más aparentemente insignificante, me parece una postura equivocada decir que cualquier libro, así me parezca, sea un libro satánico, por ejemplo, yo no diría que lo puedo menospreciar. Y en cierta ocasión me llamó mucho la atención, invitaron a un satanista a un programa de estos de estilo Laura en América, que pues Sí. uno normalmente no ve, Sí. pero ese día me llamó la atención porque pues el invitado era un satanista. Y me llamó la atención algo, toda la gente que estaba de auditorio, cuando vieron entrar al satanista, empezaron a gritarle vulgaridades, a enviarle cosas, a rechazarlo. Y el satanista pues manejaba una postura más bien estoica, tranquila, un poco sonriendo. Tuvieron que intervenir los guardias para Tranquilizar. tranquilizar Detener a la al gente. auditorio. Y el hombre en medio de todo eso emitió una frase que me pareció interesante. Él dijo, ¿qué ambiente tan satánico este en el cual estoy? ¿Y qué hijos de Satanás sois vosotros más que ni yo mismo? Porque yo por lo menos he tenido la libertad de decir que soy satanista, pero ustedes se dicen hijos de Dios y no han cesado en atacarme, en censurarme, en criticarme. Si verdaderamente fueran hijos de Dios, tratarían de hacerme volver por el camino que ustedes creen el correcto, con amor y misericordia. Entonces, yo por lo menos sí respeto muchísimo al doctor en el sentido, y a todos los que dicen no creer, porque está bien, fue una postura, pero creo que puede volver a creer. O sea, así como un día descreyó, puede volver nuevamente a creer. Hay que convencerlo. Doctor Gabriel, tiene una tarea y es darle muy buenos argumentos esta noche. Bueno, yo sí quiero saludar a nuestros viewers, y además veo que aquí nuestros viewers entre ellos están en una discusión súper espectacular. Aquí todos somos Para amigos, ponerlos no en se vayan a contexto agarrar. nuestros panelistas, no sé si lo están leyendo, pero dice Carolina Martínez, Lenin, ¿Jesús nació de una mujer o no? Pues no lo sabemos, pero se le dio importancia a la mujer en ese ¿De libro. una mujer virgen o no? Sí, De una perdón, mujer de una virgen. mujer virgen, pienso que tengo las gafas, ¿no? De una mujer virgen o no, pues no lo sabemos, pero se le dio importancia a la mujer en ese libro. Lenin Pavón le contesta, Carolina, ¿Jesús existió? Entonces creo que una pregunta es realmente saber si Jesús existió. Pues, Para mí ¿no? sí. Pues eso sí es un tema Sí, los que histórico. creemos en Jesucristo sí, pero yo sí quiero preguntarle al doctor Gabriel. ¿por Perdón, qué? perdón. Aquí Que hay me otro- surgió así como algo así como me inspiré. Y si no Niña, existió o no existió, es como cualquier cuento. Tiene una mamá y el papel de la mamá es María. O en este caso es una mujer. Entonces es como cuando, no sé, la Bella Durmiente tuvo una mamá, no sé. Entonces es No, la eso. Bella Durmiente la vemos en cine, pero no la seguimos. Pero si es un cuento, hay gente que sí dice que es la Bella Durmiente, por lo menos Sí, yo obvio. soy bella y duermo. Pero yo sí quiero preguntarle al doctor Gabriel y bueno, también al doctor Raúl que están acá, ¿por qué esa escritura tan cruel y por qué esa forma de escribir tan dura frente a la mujer? Mire, Corintios 14, 34, 35 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, a mí sí me gustaría entender por qué la Biblia está escrita de esa manera, ¿no? No sé, o sea... Yo te voy a responder. Es mira. que es como... Y después ellos, ¿no? Sí, no, primero tú Tan eres experta en la machista, Biblia. dígalo. No, ojalá quisiera ser Tú una tienes experta de la un Biblia. día estudiando la Biblia. No. Ellos llevan 20 años. No tengo un día porque yo también pertenecía a una... Ok. Y yo era líder de unos niños y a mí también me tocó leer la Biblia. Y me apasiono tanto con el tema, simplemente es eso, que pues defiendo mi postura y mi posición. está muy bien. Y pues dice que esa... Ay, ¿cómo fue la palabra que utilicé? O sea, ya me puse nerviosa. Como esa corriente griega influyó en el judaísmo, hizo que con el paso del tiempo generara desconfianza en la mujer y afectó el papel de la mujer en la sociedad judía. Entonces, en tiempos de Jesús, el acceso al recinto del templo se había limitado solo al atrio, solo los hombres recibían educación religiosa y ellas probablemente se sentaban aparte en las sinagogas.
También citaban las siguientes palabras que son un poco como: todo el que instruye a su hija en la ley es como si la instruyera en cosas frívolas. O sea, como si uno no mereciera ser instruido en la palabra. Y entonces se comenzó a transformar esa visión distorsionada del papel de la mujer en la iglesia. Sí, por eso, pero porque mira, eso está perfecto, pero porque mi pregunta... es que yo sí voy a ir, o sea, ¿a qué voy? A que en el Antiguo Testamento hubieron mujeres, hubo mujeres que se acercaron a Dios, oraron a Dios por milagros, y se ven en Sara, en Ana, Hubo en mujeres muy cercanas a Jesús, Esther, María Magdalena. tuvieron un propósito, hablando desde el Antiguo Testamento, que fueron donde se comenzó como no sé, la teoría griega, la corriente griega, a influir en los judíos. Entonces, y ellas podían tener negocios. De hecho, encontré que ellas se les podían mirar un terreno, que era lo que supuestamente hacía el esposo, podían llevar el rebaño, o sea, tareas que supuestamente eran consideradas para el hombre, eran tareas consideradas para el hombre. Bueno, pero porque las tareas de casa son lavar, planchar, cocinar, atender a los hijos. Pero mi pregunta es a que se explique por los que están acá esta noche, es si los que escribieron la Biblia estaban inspirados por Dios, ¿por qué esa forma de escribir frente a la mujer? O sea, ¿por qué la mujer no podía, según preguntar, ni hablar en las sinagogas, ni ser libre, ni decir lo que ella quisiera, ni podía salir sola, ¿sí? ¿Por qué se escribía de esa manera? Si tenía supuestamente, todos los que escriben la Biblia estaban inspirados por Dios, y Dios obviamente, pues yo lo veo desde un Dios bueno, pero frente a lo que vivían las mujeres en esa época era apartarlas totalmente de lo que es la posición del hombre. Yo sí quiero que me lo expliquen, por favor. Bueno, mi doctor pues diría que pues no... Sí, pues ya puso su posición, entonces... Pero sí tiene que decir... Sí, claro, de pronto claro. sobre el tema. Claro, pues yo considero que obviamente no son inspirados por Dios, y que lo que hicieron fue recoger lo que en la cultura había, lo que en su ambiente hay, y eso fue lo que escribieron, obviamente haciéndose pasar como inspirados por Dios. Hay textos muy duros contra la mujer, y que uno quisiera que por lo menos no estuvieran ahí, para que por las personas que la estudian, que la leen, no vayan a tomar una postura tan radical como la toman. Pero ahí, por ejemplo, cuando el doctor Gabriel decía que hay enseñanza muy buena en la Biblia, que decía amar al prójimo como a sí mismo, eso hay que mirarlo en el contexto, como mismo nos hablaba, porque el contexto es importante. Para Jesús el prójimo, acuerde que en esa época Jesús habían como 3 subregiones. Estaba Judea, que eran los más puritanos, estaba Samaria y estaba Galilea, que ya era casi considerados gentiles. Entonces, inclusive para Jesús enseñarles que los samaritanos también podrían ser sus prójimos, les enseñó una parábola del buen samaritano. Pero entonces él, como judío, dice que los samaritanos también son prójimos. Y tanto así, si usted analiza bien la Biblia, Jesús llama a una mujer que no es de las 3 regiones, sino que es de otra región cananea. Dice: es que yo vine solamente a la casa perdida de Israel, ustedes son unos perrillos. O sea, Jesús consideraba prójimo solamente a su pueblo. Entonces, cuando Jesús amara al prójimo, era amar al otro judío, pero a los otros eran menos que nada, eran unos perrillos, los gentiles. Entonces, hay textos en la Biblia que no se les puede decir cuando frases tan bonitas como amar al prójimo como a sí mismo. Hay que mirar en qué contexto Jesús lo dijo. Y obviamente, pues la ciencia ha dicho que Jesús existió, obviamente no como la propaganda religiosa que dice esto, pero sí pudo haber existido como un profeta más, como un doctor de la ley más, como una persona que conocía la ley más. Pero hay textos que definitivamente están en la Biblia y que no se les puede decir que son inspirados, y son inspirados obviamente ese Dios de existir. Me deja mucho que pensar, mucho que desear, cuando un Dios dice que la mujer, el hecho de solamente tener un hijo varón, sería inmunda 7 días, y que tenía que limpiarse durante 33 días. Pero si le nacía niña, entonces iba a ser inmunda el doble del tiempo, 14 días. Y tendría que limpiarse 66 días. Eso está en Levítico 12:1 al 5. Entonces uno dice: oiga, pero ¿cómo así que la mujer inmunda por haber tenido un niño? ¿Inmunda el doble por haber sido niña?
Se pregunta uno eso no es una inspiración, y es que no es que Moisés dijo, la Biblia dice, habló Jehová o el Señor, depende de la versión que usted esté leyendo, a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, o sea, Dios diciéndole un mensaje a Moisés, la mujer cuando conciba y dé a luz a un varón, será inmunda 7 días, y si diera luz a una niña, será inmunda 2 semanas. Y cuando tuviere flujo, porque es que es el texto que decía que cuando tuviera flujo, es decir, cuando tenga la menstruación, cuando tenga el periodo, que es un proceso natural de la mujer, sería inmunda y sería apartada, y que todo lo que tocare sería inmundo. O sea, eso para enseñarle, de decir que ese texto es inspirado por Dios, a mí me deja mucho que pensar. No solo eso, en el Nuevo Testamento se encuentran textos tan groseros, tan grotescos con la posición de la mujer, que uno dice, pero ¿cómo es posible? Es que, o sea, lo han leído varias veces, pero dice, la mujer aprende en silencio. La mujer aprende en silencio. ¿Cómo es posible que para generar conocimiento hay que debatir, hay que poner las ideas a ver qué usted qué piensa, qué pensamos todos? Pero no, la mujer debe aprender en silencio, con toda sujeción. O sea, debe estar sujeta al hombre. Porque no permito a la mujer enseñar. No le permito enseñar, es decir, yo no podría... O sea, las mujeres docentes no podríamos existir. No podría ser docentes, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, y aquí está parte de la teología, es decir que Dios creó primero al hombre tiene una connotación. Claro, claro. Y que la mujer procede del hombre tiene otra connotación, tanto así que lo interpreta el autor de esa carta a Timoteo, que dice, porque Adán fue formado primero y después él. Y dice, y Adán no fue engañado, es decir, aquí que la humanidad quedó, que se engañó y que cayó el hombre en pecado, y que no, aquí el que fue engañado no fue Adán. Dice el escritor, sino que la mujer, siendo engañada, fue la que incurrió en el pecado. Ella fue la que causó nuestra desgracia como humanidad. Entonces aquí nos están enseñando en el Nuevo Testamento que esa cosita que parece leve de haber comido una fruta allá en el principio, que supuestamente es la creación, obviamente no es creíble, pero que esa creación que se dio tiene tanta importancia y tanta relevancia en la teología judeocristiana, que haber creado a Adán primero tiene una cosa, y que la mujer es la culpable de todas nuestras desgracias como humanidad. Dice, pero se salvará, o sea, hay una posibilidad para la mujer que se salve. ¿Cómo? Engendrando hijos. O sea, el papel el rol de madre. Pero obviamente si enseñando hijos, pero si permanece en fe, en amor, en santificación y con modestia, es decir, que no pueden ser suntuosas. Entonces, imagínense, ese tipo de mujer lavada, que no se puede ni decorar, ni porque no se puede maquillar, o sea, ya, porque esos textos bíblicos no tienen cabida. ¿Y cómo va a decir que están inspirados por Dios? O sea, a mí me da pena que alguien diga que profesa la creencia en Dios basado en este libro, de verdad. Yo puedo aceptar un Dios más moderno, un Dios que diga, venga, yo puedo creer en un Dios, pero si me dicen que es el Dios que proviene de la Biblia, le digo, hay bastantes cosas. Bueno, tú tocas un punto supremamente importante que ahorita vamos a hablar de eso, porque es el tema también de la espiritualidad. Es decir, aquí lo han expresado las chicas, yo creo en Dios, pero yo no creo en esto que está en esto, y de ahí nace la teología feminista. Ahorita les voy a explicar si tú quieres, o hablo de una vez de la teología. Pues si me permites algo hablar sobre, bueno, hay un punto que tocó el doctor Raúl, que me parece muy interesante, lo tenía también en mi mente, que pareciera incluso más fuerte que el mismo texto que la doctora había leído, sí. ¿Cierto? Pero vuelvo a lo mismo, hay que entenderlo dentro del contexto y por qué se dijo. Cualquiera que lo mire diría y llegaría a la conclusión que arribó el doctor en el sentido de que Jesús hablaba de un prójimo que solamente eran los hermanos judíos que pertenecían a su propia nacionalidad, pero no porque en otras parábolas que el Señor habla precisamente del prójimo extendiéndolo al samaritano, extendiéndolo a los gentiles, sino que ahí había un contexto específico, y es algo pues que creemos nosotros desde el cristianismo, y es que vino un endurecimiento del pueblo judío de rechazar a Jesús como su Salvador. De ahí que nosotros creemos, por ejemplo, en que ellos van a asentar el anticristo, que bueno, es un concepto ya que manejamos nosotros dentro del cristianismo, y que ellos lo van a asentar los judíos, y él los va a engañar porque ellos van a creer que él es
la verdadera manifestación de Dios en carne, y porque ellos rechazaron realmente a su Dios que venía a salvarles. Entonces, ese contexto de la Biblia que pareciera fuerte, y a mí yo he predicado sermones sobre ello, y he mirado, porque todo depende de donde usted lo mire, ¿no? Si usted mira a una persona que ha cometido algún hecho terrible, pero no ahonda en las circunstancias familiares, sociales que lo antecedieron y que de alguna manera lo va a ver como un monstruo y que no puede rehabilitarse ni puede servir a la sociedad, pero si lo miro como un ser que por X o Y circunstancia cometió unos errores en un momento determinado, pero que tiene derecho a la reivindicación, que tiene derecho a una segunda oportunidad. Entonces, en ese texto al que se refirió el doctor, que es un texto fuerte, yo he visto algunas críticas fuertes que se han hecho, ya no tanto del cristianismo, sino una crítica fuerte al mismo Jesús, porque pareciera que Jesús está discriminando a la mujer, por debajeándola, ni siquiera cosificándola, sino tratándola como un animal, ¿cierto? Porque habla textualmente, dice, era una mujer sirofenicia, es decir, no era judía, tenía una hija endemoniada, según el texto bíblico, y va a pedirle al Señor que lo ayude para que su hija sea libertada. Sí. ¿Y qué encuentra? Encuentra una pared de negación donde el Señor le dice, mujer, yo no he venido, o sea, no es el tiempo de ustedes como gentiles, yo he venido a los hijos perdidos de la casa de Israel, váyase, o sea, una actitud de humería, eso es Dios rechazando, pero hay que entender por qué, y después Dios resalta la fe de esa mujer, porque mire lo que sucede allí. La Biblia, la misma mujer dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces, alguien diría, uy, ¿cómo el Señor la está humillando? No, el Señor resalta la fe de la mujer y le dice a los judíos que estaban con él, le dice, yo no he encontrado una fe tan extraordinaria y tan maravillosa como la de esta mujer, y la levanta, la restaura, le contesta su necesidad, su petición. ¿Y cuál era el tema? Era primero necesario que se le predicara el evangelio a los judíos, que los judíos lo rechazaran, para que se abriera la puerta de salvación a nosotros los gentiles. Ahora estamos en el tiempo de los gentiles de creer al Señor. Hay otro texto muy lindo, ya es diferente, cuando llegó la mujer, que desde luego demuestra un machismo, no de la Biblia, no del evangelio de Cristo, un machismo del pueblo judío. ¿Y cuál fue eso? Dice que encontraron a una mujer en el acto mismo del adulterio. Yo lo he predicado muchas veces. ¿Acaso es que el adulterio se hacía sola, la mujer sola? No, estaban los dos. Y a la única que llevaron fue a la mujer. Y quiero mostrarlo claro, pero yo cómo lo interpreto. Mire qué hizo el Señor. Él es el gran legislador. Para nosotros Jesús es Dios. Él es el gran legislador, y todos los hombres con sus piedras en mano echaron mano a la ley y dijeron, mujeres que sean sorprendidas en el acto mismo del adulterio deben morir lapidadas, y todos tenían las piedras listas para descargarlas en contra de la mujer pecadora porque la estaban señalando, pero el hombre que estaba con ella pecando y no lo llevaron. Correcto. Y entonces ahí viene esa palabra tan hermosa del Señor de reivindicación, de restauración. Él dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces yo creo que lo que hay es unas malas interpretaciones y textos que se leen para tratar de mostrar a un Dios machista, cuando en realidad Dios ama en igualdad de condiciones al hombre y a la mujer. Bueno, entonces en ese caso puede que de pronto no sea Dios, digamos, interpretando un poco las cosas que se han dicho aquí, recogiendo las ideas. Puede que de pronto no sea el Dios al que sea machista, pero sí las personas que escribieron este texto, y que de pronto lo que decía también el doctor, que no puede, digamos, uno llegar a afirmar y a decir que fueron influenciadas por ese Dios benévolo, por ese Dios que no cree en discriminaciones, ¿sí? Sino simplemente producto de su contexto, producto de sus vivencias, como tú lo decías, lo que se escondía detrás de la vida de cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque resulta que nosotros, digamos, en este mundo, en esta sociedad, tenemos diferentes creencias, así como tenemos diferentes preferencias, tenemos diferentes formas de ver la vida y opiniones.
Una de ellas se enfoca mucho, y eso es importante aclararlo, es la teología feminista. ¿Qué es la teología feminista? Pues resulta que hay mujeres que dicen, yo creo en Dios, quiero tener una espiritualidad porque yo sí creo en Dios, pero yo no creo en ese Dios de la Biblia, ni creo en ese Dios machista, pero yo sí creo que existe un Dios creador, que hay una espiritualidad, que yo puedo evolucionar en digamos, en este mundo y ir evolucionando hasta llegar a él. Que es muy interesante también esa posición, porque digamos que ya no son posiciones extremas, sino es como la búsqueda de tu felicidad y de tu encuentro espiritual hacia un mundo espiritual mucho más evolutivo. Entonces, ¿qué es la teología feminista? Es un movimiento que se encuentra dentro de algunas religiones, porque esto también es súper interesante, que la teología feminista está dentro de cada una, digamos, de estas religiones, está en el budismo, en el cristianismo, en el judaísmo y hasta en el islam. Entonces, lo que busca esta teología feminista es precisamente reconstruir el papel de la mujer dentro de la religión. No específicamente dentro de la Biblia, porque ya sabemos que pues hay algunas religiones que tienen otros libros sagrados que no son la Biblia, pero entonces desde cada una de estas religiones existen mujeres que dicen, no, el papel de la mujer debe ser reconceptualizado, debe ser reevaluado, y podemos nosotros decir que somos espirituales, que tenemos, digamos, una conexión espiritual con Dios, que creemos en una teología, pero no creemos en una teología machista, patriarcal, discriminadora y misógina. Entonces, pues, esto es súper interesante porque incluso desde el judaísmo, por ejemplo, voy a leer un apartado acá, el feminismo en el judaísmo es un movimiento que busca hacer que el estatus religioso, legal y social de las mujeres judías sea igual al de los hombres judíos. Es que nosotros vemos actualmente en diferentes religiones cómo el papel todavía de la mujer es minimizado, tienen que ser sumisas, tienen que cubrir sus rostros, no pueden mirar a los ojos a los hombres, es decir, todavía en pleno siglo XXI hay muchas religiones que prácticamente se vuelven sectarias, no son, digamos, como una religión basadas en el amor y en la igualdad y en el hecho de que tú puedas venir a ser feliz, sino simplemente eres una persona sumisa que tienes que obedecer. Entonces, es súper importante esta corriente de teología feminista porque podría recoger un poco digamos, el concepto del programa de hoy, que es volver a hacer una revisión al tema de cómo podemos ver el papel de la mujer, no solo en la Biblia, sino en la espiritualidad, en cómo podemos nosotros, por ejemplo, tú desde tu creencia, desde tu actividad como pastor, como creyente, y tú desde por ejemplo, bueno, eso es chévere porque tú que no crees, pero que también hay que hacer la diferencia, porque hay gente, por acá había alguien que decía, yo no soy ateo, sino soy escéptico. Y hay otros que dicen, yo soy agnóstico. Entonces eso también es chévere, pero como tú también reivindicas el papel desde tu posición, es decir, yo pienso que el mensaje que tenemos que llevar es que independientemente de las creencias, todos podemos reevaluar nuestros conceptos, y si sabemos que hay algo que desde nuestro corazón y desde, digamos, los valores que todos debemos reconocer, podemos amar, podemos respetar, podemos dejar de discriminar. Eso es como lo importante. Y esta teología feminista, para las personas que están más interesadas, pues hay muchas lecturas de muchas mujeres, porque ellas se reunían, bueno, aquí las chicas nos contaron ya la historia de los apartados de la Biblia, y ustedes también nos los volvieron a recordar, en los que decía que ellas no podían, pues, digamos, como profesar. Entonces ellas se reunían a escondidas y ellas empezaban a decir, no, pero es que yo sí creo, pero hablemos, pero entonces empezaron a hacer estos grupos desde hace mucho, desde esta época, por decirlo de alguna manera, y eso evolucionó en una teología feminista desde diferentes corrientes religiosas. ¿Qué opinas tú de la teología feminista, Ron? Pues creo que por lo menos es un movimiento que está buscando reparar lo que la religión ha hecho, porque creo que la religión hace mucho daño a la sociedad. Y movimientos como esos y otros más lo que están haciendo es reparar esos daños que han causado,
Y pues obviamente hay personas que tienen una creencia y les duele, les da duro dejar esa forma de creer en su espiritualidad, pero saben que la postura, así sea de la Biblia, del budismo, del judaísmo, que es mucho más machista, el islam también es muy machista, entonces ellos saben que a pesar de que ellos tienen un convencimiento de que existe una divinidad, quizás ellos tienen la evidencia de que existe, pues para mí creo que no es racional, pero respeto que la tengan, considero que si ellos saben que creen en Dios, pero no se pueden basar en la Biblia, por ejemplo, no en el Corán, no en los textos sagrados de la India, entonces ellos saben que tienen que reparar eso. Entonces yo estoy de acuerdo, porque hay textos, por ejemplo, en la Biblia uno que no puede zafarse, por ejemplo, que el marido es cabeza de la mujer, o sea, eso no se puede zafar, entonces uno tiene que desligarse del texto bíblico, a pesar de que los cristianos digan que toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil, toda, dicen que toda. Entonces uno no puede sacarle, si uno es creyente de este libro, uno no puede sacar, este texto no creo, este texto sí, pero ¿cómo? Existen movimientos como estos, es decir, me voy a desligar de la Biblia, pero yo sé que de pronto es el Dios de la Biblia y adoro ese Dios. Pues bueno, es perfectamente válido. Bueno. No, desde luego es respetable y creo que reivindica pues el rol de la mujer frente, no diría a los errores cometidos históricamente por los hombres y por los líderes, porque finalmente todo depende del liderazgo de una persona y la forma como está llevando un mensaje a un colectivo social. Sí. Porque si yo lo hago desde una postura machista, pues interpreto las cosas orientado hacia ese propósito, porque se ha enfatizado mucho en el tema de la sujeción, pero resulta que para el hombre hay un baremo también bastante alto, porque la palabra nos coloca una meta bastante, llamémoslo, difícil, o no difícil, sino interesante de alcanzar, en el sentido de que, bueno, los que creemos en el tema de la salvación, ¿no? Y que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y que hemos entendido que en otro tiempo llevábamos una vida un poco desorientada y que en Cristo encontramos como un polo a tierra, por decirlo de alguna manera, y que nos arrepentimos de lo que hicimos antes y que entramos en una nueva vida, en los cuales me involucro. El Señor nos dice a los maridos, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si yo veo el amor de Cristo hacia mí, ya, es más, me ubica como mujer, en el sentido de que soy la iglesia, ¿cierto? Y el varón es él. Entonces yo no tengo ningún problema de reconocerme como mujer en ese sentido teológico, de que Cristo es mi cabeza y que yo soy, llamémoslo desde ese punto de vista femenino, ¿cierto? Que soy la esposa y Cristo es el esposo, ¿sí? Superior. Superior. Entonces, pero sí me invita a que yo debo amar a mi esposa así como el Señor me amó. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, mi familia fue muy católica, habían tíos sacerdotes, monjas, estudiando en La Salle quise ser sacerdote, y ver la rebeldía que tuve en mi juventud, que yo no creo que esto, que las lecturas del comunismo, marxismo, bueno, el tema es de la rebeldía de uno de joven, de cometer algunas locuras y de volverme a acercar a Dios y sentir que Jesucristo me ha perdonado, que me ha limpiado. Entonces, el amor hacia mi esposa, o sea, yo no le veo ningún error, pues. Porque tú lo vives, porque tú no es como digamos, como muchas personas que dicen, es que cuando tú tienes un manual de instrucciones, que tienes que hacer cosas paso a paso, es distinto a que tú reinterpretes eso y lo vivas, lo vivencies, como tú lo dices, porque hay gente, si tú te apegas a las letras, por ejemplo, o a los versículos como tales y sigues al pie de la letra, pues evidentemente no hay una interpretación, como Correcto. tú lo decías. Por ejemplo, yo tengo una pregunta antes de darle paso a las chicas para que nos den ahí como sus apreciaciones de este tema que está súper interesante. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención como en el catolicismo no existen mujeres sacerdotisas. Es decir,
Si estamos hablando del cristianismo como tal, de las iglesias, yo veo que hay líderes, mujeres lideresas, mujeres pastoras, que pues pueden hablar, pueden expresar sus opiniones frente a los temas religiosos, pueden ser predicadoras, pueden ser inspiradoras de todas estas personas, pero en el catolicismo eso no existe, porque se relega a que tienen que ser monjas, que están allá excluidas, con un rango de jerarquización menor, y nunca van a poder llegar a ser sacerdotisas, y mucho menos una mamá De la no Iglesia papá, sino Católica. una mamá de la Iglesia Católica, no un papá de la Iglesia, sino una mamá de la Iglesia Católica. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, tú en el caso que eres cristiano, cómo ves tú eso? Y que su esposa está Y invitada, ¿no? que tu esposa está invitada, tu esposa es pastora también, ¿verdad? Sí. O sea, ella es lideresa en el aspecto predica, religioso. ella sirve al Señor y nosotros, en cierta ocasión asistimos a una congregación donde el tema pastora era parecido al tema de la Iglesia Católica. Y resulta que nos pusimos a estudiar también con mi esposa en la Biblia y nos hemos dado cuenta que las mujeres ejercen un liderazgo muy importante, que pueden servir al Señor como lo han hecho, que pueden ser decisivas, inspiradoras entonces no le vemos ningún problema a ese rol, llamémoslo renovado, conceptualizado de la mujer escribiendo en las páginas de esta nueva realidad, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a darle paso a las niñas porque yo creo que están que se hablan, ya las dejé mucho tiempo sin hablar y que no estén por allá haciéndose preguntas extrañas. Bueno, ok, nosotras acá súper concentradísimas con todo el tema de hoy, pues seguimos saludando. Quiero aprovechar para saludar a mi amigo Andrés Gómez, que está conectadísimo. Andrés, feliz cumpleaños, felicitaciones, que obviamente me dijo que quería ser parte de este programa y que lo felicitara, así que vamos a hacerlo a partir de todos los jueves, todos nuestros amigos o nuestros viewers que nos regalen su fecha de cumpleaños para felicitarlos en el programa. También a Luz Dari, que estuvo la directora de la Fundación La Luz, que también estuvo de cumpleaños ayer, entonces qué rico también saludarte a ti. Bueno, yo sí estoy contentísima, pues porque nuestros videos súper activos. Voy a leer algunos comentarios. Levin dice que está completamente de acuerdo con el doctor Raúl. Fernando Aristizábal, que saluda al doctor Gabriel. Saludos a su amigo doctor Gabriel. Hace 8 días estuvo con nosotros Fernando Aristizábal aquí como invitado. Te está saludando. Linda Hernández dice que excelente programa. Juliet Quintana dice lo que realmente se buscaba era el reconocimiento de la mujer para dejar de ser ignorada y repudiada en la sociedad, no solo religiosa, sino social y política. Gabriel Alfonso, perdón, está saludando. Perdón, es que soy muy activa yo con las redes. Pero sí, realmente nosotros desde Sin Tacones estamos en esa tarea del empoderamiento femenino, y obviamente lo que estaba Alejandra diciendo antes de pasar, y es precisamente eso, dejar un mensaje en el programa de hoy, y es que precisamente la religión no puede ser una excusa para someter a la mujer. Yo alcancé a ver algunas iglesias en donde se maltrata a la mujer, en donde en unos cultos se le pega a la mujer, se le castiga, o sea, una cosa absurda. Es decir, no me cabía en mi cabeza lo que estaba viendo, porque realmente en nombre de la religión, hay que decirlo, se han justificado las guerras más grandes del mundo. En nombre de la religión católica ocurrió la Inquisición, ¿sí? Y se han producido pues las muertes más atroces, en donde en algunos momentos y épocas de la vida casi que la tortura fue aceptada por la religión. La verdad, nosotros queremos es precisamente dejar en contexto, y es que si usted cree en una religión, si usted cree en Dios, si usted cree en un ser supremo, debe ser un ser supremo que le ayude a usted a seguir en la vida, como decía el doctor Gabriel, una vida en Cristo tranquila, ¿no? Si usted no cree en nada también, pero lo que queremos hoy es precisamente resaltar a la mujer y que se le respete desde la religión, desde su casa, ¿cierto? La verdad, yo creo que yo nací en el momento de la época perfecta, si no hubiera sido una rebelde total. La hubieran quemado en el tribunal de la Inquisición. Yo sí me he planteado muchas cosas en mi vida, y yo sí creo que nací en este momento, o sea, era el momento de yo nacer, porque cuando uno lee la Biblia y uno dice, bueno, pero ¿por qué si se habla de un Dios bueno?
porque se maltrata, se castiga, se repudia, se aparta a la mujer, ¿no? Y nosotros hemos visto a través de la historia lo difícil que nos ha tocado a nosotras estar hoy donde estamos. Yo sí agradezco pues a que tenemos la oportunidad de expresarnos, de decir lo que pensamos, y aún hoy en algunas religiones se utiliza a la mujer para maltratarla, para humillarla, y no solamente en la religión, también en su casa, en su hogar, ¿sí? Nosotros hemos sido un programa líder en luchar contra ese maltrato hacia la mujer, y creo que ese ha sido un fin de sin tacones. Entonces, no sé, Steffi, ¿tú quieres preguntar algo más? Si me dejas, claro, con gusto. Bueno, Perdón. yo quiero resaltar el papel realmente que tuvo la mujer en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Lili me mostraba acá algo así de que la mujer que era estéril Yo le leo. Decía en Éxodo 20, la esposa estéril era despreciada y cambiada por una mujer fecunda. Calculen. Háganme usted. La esposa estéril. Sara sea, esperó estéril, 99 años para sea, poder tener un hijo y vivió en Dios, sí, creyó en Dios y ahí tuvo su milagro. Entonces, yo pienso que además, en otro contexto histórico, a ellos se les permitía tener muchas mujeres, ¿no? Entonces, ellos tenían sus concubinas, sí. Claro, lo De siguen hecho, haciendo. estamos hablando de culturas diferentes y por Sí, eso los contextos no aplican mucho como a la contemporaneidad en la que vivimos. Pero yo sí quiero resaltar el papel de Eva, con sus aciertos o desaciertos, con su obediencia o su desobediencia, el papel de Sara, el papel de Ruth en la Biblia. Son tantas, o sea, son varias, se mencionan muchísimas. Mira, aquí tengo el papel de Ana, el papel de María Magdalena, el de la mujer samaritana, el de las hermanas Marta y María, el de Lidia. Bueno, si ellos nos pueden explicar. Como 2000 años y tú no tienes más de 10. ¿No? Lo mismo que pasa en la historia. Si miramos la historia de Colombia, nada más hay 3, 4 mujeres. Y yo sé que fueron muchas las que dieron su vida por esto, por todo. Igual mira que en todas las culturas. Porque yo veo más la Biblia como un libro cultural de aquella época, de aquel entonces, de ese pasado. Pero si vemos los escritos griegos, los escritos romanos, nuestra historia colombiana, la mujer nunca ha tenido la participación que se merece, porque siempre juega un rol súper importante dentro de la sociedad. Hasta ahorita es que estamos como en ese despertar, pero sin embargo se les reconoce, o sea, en el papel, en la Biblia fueron de instrumento para adoctrinar o para brindar una enseñanza, una metáfora, una leyenda. Lo que ha querido enseñar la Biblia a través de esas mujeres se ha visto el obrar de Dios en ellas. Para mí es así. Bueno, eso está muy bien. ¿Querías tú leer algunos viewers que nos estaban Nada, Lenny saludando? Pavón, que dice que las mujeres debemos gobernar el mundo, ya vamos para eso. Las que no, dice las que deben gobernar el mundo Por son eso. las mujeres. No te conozco, Lenny, pero me caes súper bien. Tienen que presentármelo, por favor. Dice Marisol Pinzón, que apoya tu teoría, pues yo también creo que de haber nacido en otra época hubiera sido un total rebelde, una Policarpa. No me quiten eso porque yo soy la que digo eso. Yo creo que si existe la reencarnación, yo fui Policarpa. Oye, yo tengo una reencarnación, sería un tema para un próximo programa. Súper interesante eso que acabas de decir. Oiga, nosotros hablando de Dios y por allá saliendo con la reencarnación olímpica, nosotras acá. Yo sí, de verdad, estaba esperando que mi papá opinara, mi mamá, que son de formación cristiana. No sé qué van a pensar de este programa después, pero no los veo aquí conectados a mis papás. Deben estar diciendo, vamos a Han hacer salido de cinta. No, yo se aprovecho para saludar a propósito a mi familia en Ocaña, en Bogotá, en Río Negro, que han estado súper conectadísimos y obviamente son divididos. La familia de mi mamá es una familia católica, apostólica romana. La familia de mi papá es una familia cristiana de la iglesia pentecostal Unidad de Colombia, que creo que es la más radical de todas. No, Sí. aprovecho para saludar a todas mis tías y mis primos que me están viendo desde Bogotá. A mí también me pasa así. Que no han opinado, pero yo sé que después me van a escribir, pero mis primos yo los quiero a todos. La familia de mi mamá es católica y la familia de mi papá también es pentecostal. Bueno, de todas maneras yo pienso que la Biblia, como cualquier otro libro de motivación personal, de cuentos, de O sea, leyendas, decir, de mito, fábula,
todos nos dejan una enseñanza, una orientación, una formación. Yo pienso que hay que sacar lo bueno, lo que nos sirve, lo que nos ayuda a construir como seres especiales, con amor al prójimo, en torno al medio ambiente, a los cuidados de uno mismo, y sacar eso, lo bueno, lo que les Bueno, sirve. entonces preguntémosle a nuestros panelistas, ¿ellos qué piensan? O sea, bueno, la posición del ateo, pues ya uno se la imagina, ¿no? ¿Cómo va a ser la respuesta? Pero sí nos gustaría que ellos nos dejaran un mensaje frente a el papel no solo de la mujer en la Biblia, sino en la historia, y qué va a pasar de ahora en adelante. O sea, de verdad hemos tenido cambios importantes, y al doctor Gabriel, pues que también desde su religión, desde su cristianismo, como ellos, porque lo que estoy entendiendo hoy es que casi que se han apartado de esa posición doctrinal exegética radical que trae el Antiguo Testamento para una interpretación mucho más moderna, como mucho más actual. Entonces pasemos a ellos, a ver ellos qué nos tienen que decir. Bueno, vamos entonces a darle paso aquí a nuestros panelistas que trajimos el día de hoy para que pues ya como que recojan sus conclusiones, les manden un mensaje a los viewers. La idea de este programa nunca ha sido, digamos, decirle a una persona que tiene que cambiar su forma de pensar o que tiene que pensar como uno piensa o como las personas que estamos aquí presentes, sino brindarle como otra visión y como otra perspectiva de los temas que estamos tratando, y porque es importante de todas maneras reconocer el papel de las mujeres, no solamente de esa época, sino en el mundo actual, y porque es importante seguir luchando desde diferentes espacios, no solo desde la religión, en la defensa de los derechos de nosotros. Entonces, pues, doctor Raúl, le dejo para que usted ya pues diga lo que quiere decir, y ahorita le doy paso al doctor Gabriel. Bueno, como haciendo un recuento de todo, efectivamente el machismo siempre ha existido, o sea, en la cultura griega, en la romana, y uno cuando estudia el derecho se da cuenta ese machismo predominante. En la cultura judía y en la cristiana no ha sido ajeno a ese problema cultural, entonces a ese problema que ha estado tan enraizado y que ha sido replicado gracias a libros como la Biblia. Entonces, ¿qué creo yo? Que si yo tomo un texto antiguo romano o uno griego, yo puedo perfectamente decir, oiga, no estoy de acuerdo con eso y voy a criticarlo. Pero si la Biblia es la que lo dice, y como yo le he conferido un poder, un estatus de revelado, de que es útil, que es la palabra de Dios, entonces no me atrevo ni siquiera a pensar que ese libro también puede estar tan equivocado en sus enseñanzas como lo estuvieron los romanos o los griegos respecto al papel de la mujer. Entonces, mi invitación es que a la mujer se le respete de la misma manera que se respeta al hombre y a cualquier persona que tenga una orientación sexual diferente, sin importar si un texto tan antiguo lo dice, ya sea de la cultura romana, de la cultura griega, de la hindú o de la judeo-cristiana, sin importar si un texto sagrado es el que lo dice o no. Lo que tenemos que hacer actualmente para evolucionar como sociedad es darle un trato equitativo, de igual. Inclusive estoy de acuerdo con la reforma que se está planteando de manera política, la reforma política, que se está tratando que las listas sean de igualdad de 50%, pero no estoy de acuerdo con la transición que dice que debe ser, que como las listas ahora son cerradas, que 2 hombres, 1 mujer, 2 hombres, 1 mujer, mientras las siguientes elecciones, y ya para las siguientes sí va a ser 1 y 1. Ni siquiera estoy de acuerdo, pudo haber sido, para ponerlo en términos más equitativos, si queremos empezar con esa transición, poner primero la mujer cabeza de lista, una lista cerrada, y 2 hombres si es que querían mantener todavía la cuota masculina. Pero entonces la invitación es a que se hagan los cambios, a que evolucionemos como humanidad, como sociedad, y debemos depender en libros y conferirles un estatus intocable, porque así como se equivocó la cultura griega, la romana, la hindú, la budista, se equivoca también la judeocristiana, por más que digamos que es la palabra de Dios, también tiene errores, también tiene fallas, y eso es lo que le invito, a que haga un análisis, un estudio a conciencia, diciendo, esto por más que lo diga la Biblia no estoy de acuerdo, por más que lo diga el Corán no estoy de acuerdo, por más que lo diga el Popol Vuh no estoy de acuerdo, porque eso es o sea, la duda es la que genera el conocimiento, duda de todo cuanto existe. Entonces, si tenemos esa postura crítica ante cualquier texto, por más que sea romano, griego, judeo-cristiano,
vamos a tener una posición de acceso al conocimiento, vamos a poder crecer como personas y como sociedad. Entonces mi invitación es a que el papel de la mujer siempre debe ser igual y que, por ejemplo, en nuestras circunstancias colombianas, no estoy de acuerdo con esa transición de que 2 hombres encabecen una lista cerrada y después una mujer. La verdad, eso solamente pasa en una sociedad que ha creído este libro como básico. Bueno, vamos entonces a dar las conclusiones del doctor Gabriel para... Bueno, cero tolerancia con la discriminación contra la mujer. Creo que con la Biblia o sin la Biblia, o así le atribuyamos a la Biblia las consecuencias del machismo, creo que tenemos que erradicarlo por completo. Creo que la mujer debe ser respetada en su dignidad, en su integridad, no solamente desde el plano de su desempeño en la parte espiritual, porque ellas, es más, yo pienso, es mi postura, para mí la mujer es mucho más espiritual que el varón, yo siempre lo he dicho a mi esposa, en mi posición, y además de ello también en el plano laboral, las mujeres, y queremos invitarlas a los que nos escuchan, son acosadas sexualmente, no las promueven a pesar de que tengan las capacidades, las preparaciones, perdónenme si utilizo un lenguaje un poco fuerte, pero si no se entregan a un varón que tenga la posibilidad de... Entonces eso tenemos que acabarlo, tenemos que denunciarlo, tenemos que llevar a la picota pública a esos hombres que abusan de su autoridad para enseñorearse de una mujer, cuando en realidad ella merece el más grande de los respetos, el más grande de los reconocimientos, y creo que sin ella no habría vida, sin ella no habría existencia. Para nosotros la mujer es lo más importante. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por su participación esta noche. Muy buen mensaje desde 2 puntos de vista totalmente distintos, pero finalmente pues es un mismo objetivo. Entonces, pues reivindiquemos los derechos de las mujeres, reconozcámoslas, reconozcámonos nosotras mismas también, porque muchas de nosotras estamos en una posición que no es la adecuada. Nosotras mismas a veces no somos conscientes de los potenciales que somos y de lo importante que somos en esta sociedad, y que pues la sociedad está hecha también de mujeres fuertes, valientes, inteligentes, emprendedoras y empoderadas. Así que muchas gracias, le dejo a Lili para que se despida. Nos vemos el próximo jueves de Sin Tacones con otro tema súper especial. Chao, chao. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos nuestros viewers, a Marisol, a Lenin, a Alberto, a Blanca, a Juliana, bueno, en fin, de verdad muy contentísimos. Estuvimos con este programa con un tema súper interesante. Muchas gracias a nuestros invitados por haber sacado el tiempo y por haber participado la noche de hoy. Los esperamos la otra semana con otro programa de Sin Tacones. Besitos. Steffi que se despide, que le tocó irse un poco antes. Por favor, nos siguen en las redes, en Sin Tacones Oficial por Facebook, en Sin Tacones TV por YouTube. Muchos besitos, nos vemos hasta la otra semana.